Liga de Intervención Nutricional contra el Autismo, la Hiperactividad y Trastornos del Lenguaje en Argentina. Somos precursores e impulsores del tratamiento nutricional y biomédico en los trastornos del desarrollo, el comportamiento, la comunicación y el lenguaje en la República Argentina desde 2004. Ingresá a www.linkargentina.com o acércate a Garay número 10, esquina Hipólito Yrigoyen, en Lanús Oeste, frente a Estación Remedios de Escalada. Justamente vamos a hablar con la gente del INCA Argentina. Estoy con su director, el licenciado Carlos Silento, quien es psicólogo, especialista en autismo, y la verdad que siempre fue un placer hablar con él desde que arrancamos con estas charlas realmente interesantes, actualizadas, como siempre digo, en lo que tiene que ver con la salud, y sobre todo en estos temas de los cuales muy pocas veces se habla. Y cuando se habla, me gusta que se hable con información actualizada, como es con el licenciado Carlos Silento. Carlos, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Un gusto estar nuevamente con vos y con toda la gente. Gracias, querido licenciado. Es un placer realmente hablar con usted, y me encanta que una parte importante de la salud vaya en dirección en lo que plantean ustedes. Vayan en dirección desde la alimentación y el metabolismo, algo que usted me planteó para hablar hoy, y en relación con algunas patologías que, como yo decía al principio, muchas veces son tabúes, o los estructuramos realmente, este es el tratamiento y de acá no se puede salir, o más de acá no se puede hacer. Y este título que me ha propuesto hoy, que sigue un poco en esa línea, ¿no? Los trastornos de la ansiedad y el metabolismo. ¿Qué quiere decir esto, Carlos? Bueno, quiere decir, digamos, que romper un poco el paradigma clásico que se maneja hoy con respecto a temas de salud, ¿no? Uh-huh. Básicamente lo que podemos decir, digamos, es como, parece ser que la medicina en general, digamos, apoyada, digamos, fundamentalmente por intereses de tipo económico, se aboca principalmente, digamos, al tratamiento de los síntomas. Y lo que nosotros estamos planteando, digamos, es tratar de entender los procesos de enfermedad, ¿sí? Uh-huh. Sí. Entonces, cuando nosotros hablamos de metabolismo, ¿qué expresamos con el tema del metabolismo? Bueno, cuando hablamos de metabolismo estamos hablando de la capacidad del organismo en transformar los nutrientes en energía, que esta es la forma en cómo el organismo capta la gasolina, digamos, que necesita el organismo para trabajar, ¿sí? O sea, nosotros tenemos que transformar los nutrientes en energía. Y esta energía, digamos, va para células y neuronas para que cumplan las funciones que tienen que cumplir, ¿sí? Okay. Básicamente. Perfecto. Y esto, está, según estudios serios, científicos, está íntimamente relacionado con los trastornos de la ansiedad, que son un paquete dicho vulgarmente por mí claramente, ¿no? De patologías, ¿no? Sí. De hecho, yo creo que se relacionan, y esto es una visión absolutamente personal, yo creo que se relacionan la mayoría de los trastornos. Hay una clara tendencia a seguir en este sentido, ¿no? En principio, Carlos, usted como profesional de la salud mental, ¿cómo se pueden definir los trastornos de la ansiedad? ¿Es uno solo? ¿Son varios? ¿Tienen varios nombres? No, en realidad los trastornos de la ansiedad son varios, digamos, ¿no? O sea, nosotros acá podemos englobar lo que antes se englobaba, digamos, como las fobias, lo que hoy se conoce como el ataque de pánico, el trastorno de ansiedad generalizado. Claro, nosotros podemos tener un trastorno de ansiedad sin tener fobias, por ejemplo, pero estamos en estado de irritabilidad, por ejemplo, y después estamos, digamos, en el mismo día estamos en un estado de fatiga crónica. Claro. Son estados, digamos, polares. En un momento particular estamos como sobreexcitados y en otros momentos estamos como sobredeprimidos. Bien. ¿Y cómo incide el metabolismo y qué hacemos nosotros para que esto no funcione bien? Bueno, en realidad yo creo que
o sea, la base precisamente de estos trastornos está en el metabolismo. Yo creo que el origen de estos trastornos está en el metabolismo. ¿Por qué? Si nosotros tenemos en cuenta que la forma en cómo nosotros procesamos la información a nivel cerebral, ¿sí? La información a nivel cerebral nosotros la procesamos vía impulsos eléctricos, ¿sí? ¿Y eso qué significa? Significa que si yo, por ejemplo, te pido que cierres los ojos, que me des la mano, que no los abras, yo te voy a colocar algo en la mano y te pongo un teléfono celular. Evidentemente lo vas a reconocer enseguida, sin mirarlo. Y yo te pregunto, ¿qué te puse en la mano? Vas a decir, un celular. ¿Sí? Entonces yo a partir de eso te voy a preguntar, ¿y cómo sabes que es un celular si no lo viste? Me vas a decir, bueno, porque lo toqué. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, quiere decir eso que toda la información que nosotros procesamos, la procesamos vía sistema sensorial. O sea, lo que tocamos, lo que vemos, lo que olemos, lo que gustamos, lo que escuchamos. A partir de nuestros sentidos captamos la información y esa información la mandamos al cerebro. O sea que cuando vos tocas el teléfono, mandás información al cerebro. Tamaño, forma, textura, peso. ¿Sí? Ahora, el tema es, correcto, esa información de tu mano al cerebro, ¿cómo llega? Llega como un impulso eléctrico. Claro. O sea, que básicamente nuestro sistema neuronal funcionan como los cables eléctricos en una casa. ¿Sí? Bien. Transmiten impulsos eléctricos. Esa es la característica principal de nuestras neuronas. ¿Sí? Y eso nos permite captar a través de los sentidos, captar la información y mandarla al cerebro. Y todo eso se hace mediante impulsos eléctricos. Ahora, como te dije recién, las neuronas son como cables eléctricos, pero en el caso, o sea, la casa tiene un sistema eléctrico que se interconecta, digamos, con un cable que va, digamos, por toda la casa. Sí. Nuestro sistema es diferente. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos un solo cable, nosotros tenemos millones de cables, que son las neuronas, que no se tocan entre sí. Estas neuronas no se tocan entre sí, tienen puntos de acercamiento, ¿sí? ¿Y esto por qué? Bueno, porque si nosotros en algún momento sufrimos un trauma neurológico, ¿sí? Esto es como un barco, por ejemplo. Cuando un barco, por ejemplo, cuando el Titanic choca contra el iceberg, ¿qué sucede? Bueno, se produce un hueco, ¿sí? Y hay compartimentos estancos, ¿sí? Que se van inundando, pero los que no forman parte, digamos, de ese hueco que se rompió, se mantienen, digamos, intactos. ¿Y eso qué quiere decir? Que esto permite que el barco no se hunda. Bueno, en el caso del Titanic no fue así, porque fueron demasiados, ¿no? Pero bueno, esto sucede, digamos, con el sistema neuronal. Nosotros tenemos neuronas que si yo sufro, por ejemplo, un trauma a nivel de una parte del cerebro que maneja, por ejemplo, no sé, una hemiplegia, por ejemplo. ¿Por qué se sufre una hemiplegia? Bueno, si yo tuviera una sola neurona en todo el cuerpo, no tendría una hemiplegia, tendría una cuadriplegia. ¿Qué quiere decir? Que o sea, los miembros superiores, los miembros inferiores y la parte cerebral estaría plenamente comprometida. Pero el hecho de que nosotros tengamos millones de neuronas permite que ante una situación traumática neurológica, solamente una parte del organismo, digamos, responda a ese trauma. Claro. Entonces, ¿cómo hacen las neuronas para conectarse entre sí? Bueno, precisamente los impulsos eléctricos generan una reacción química que se llama sinapsis. Y esta es la parte importante. Es en la sinapsis, ¿sí? Que este es el lugar entre neurona y neurona, donde las neuronas, como una reacción química, segregan enormes cantidades de neurotransmisores. Dopamina, serotonina, fenilanalina, GABA, noradrenalina, norepinefrina. Todos estos neurotransmisores, digamos, se generan precisamente en este espacio sináptico. Y una cosa importante, todos estos neurotransmisores son los que determinan nuestros estados anímicos. Claro. ¿Sí? O sea, que tiene que haber una cantidad específica de neurotransmisores para que nosotros por la mañana nos levantemos
bien, contentos, tranquilos, digamos, y podamos realizar todas las actividades, digamos, a nivel cerebral como memoria, como disfrute, como aprendizaje, bueno, todo. O sea, esto implica que necesitamos que las cantidades de neurotransmisores funcionen adecuadamente ¿para que podamos ejercer libremente el control de las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son funciones más complejas que nos permiten organizar, planificar, estructurar, ordenar y todas esas cosas. Todo esto se hace mediante impulsos eléctricos. Y acá donde viene lo interesante, digamos, del punto metabólico. ¿Qué pasa con esos impulsos eléctricos? Bueno, precisamente a través de las investigaciones que se han hecho en el campo del autismo y a través de entender, contrariamente a lo que se dice, o sea, la mayoría de la gente, digamos, está convencida por dichos de médicos tradicionalistas, que el autismo es una condición. ¿Qué quiere decir que es una condición? Como si fuera algo natural, como si el autista fuera una especie a ver, el síndrome de Down es una condición. Sí. ¿Y eso qué es una condición? Es una condición genética, ¿sí? ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que eso es irreversible, no se puede cambiar. No hay forma, digamos, de revertir un proceso que tiene como origen una base genética. En el autismo no pasa eso, pero le dicen a la gente que sí, y eso es mentira. No hay ningún trabajo científico que haya demostrado la base genética del autismo. Todos los trabajos científicos presentados son todos especulativos, digamos, porque son interpretaciones de numerologías que trabajan ellos y encima lo hacen en niveles de casos que son poco significativos. O sea que no hay base científica para sostener que el autismo tiene una base genética. ¿Sí? Genial. Entonces, Carlos, esta es la forma de abordar, porque tradicionalmente los trastornos de ansiedad, el autismo, como conversamos la otra vez, tratamiento psicológico y hasta ahí nomás. Ustedes tienen un abordaje mucho más amplio y abordado también, valga el juego de palabras, desde la cuestión alimenticia, metabólica claramente, con nutricionistas como hablamos la última vez, con parte del staff del INCA Argentina. Y la verdad que es súper novedoso esto, súper novedoso, con estudios científicos, que es lo más importante, ¿no? Ahora sí, la habíamos perdido, mil disculpas, la habíamos perdido un cachitito, así que Carlos, mil disculpas, ¿eh? Bueno, ahí lo teníamos justamente la última parte súper interesante. Me decía que ¿cómo hacemos nosotros para reconocer la relación entre estos trastornos y su relación con el metabolismo? Bueno, precisamente a través de la sintomatología. Cuando, por ejemplo, cuando pacientes vienen a consultarme sobre problemas como, por ejemplo, ataque de pánico, o problemas de ansiedad, problemas de irritabilidad, ¿sí? Problemas de depresión o estados bipolares, por ejemplo, una persona que se deprime y que después está ahí bien sobreexcitada. Lo primero que hago pesquisar síntomas en el metabolismo, y te puedo asegurar que en todos voy a encontrar problemas metabólicos. ¿De qué problemas metabólicos hablo? Bueno, en principio la búsqueda que hago, digamos, es antecedentes de enfermedades de vías aéreas: gripe, otitis, faringitis, asma, rotavirus, bronquiolitis, broncoespasmo. Mucha de esta gente, en el 70% de los casos, te diría, la gente tiene muchos antecedentes de haber sufrido enfermedades de vías aéreas, ¿sí? Y lo cual implica que su sistema inmunológico en algún momento colapsó y comenzó a tener este tipo de enfermedades. El problema es que cuando tienen estas enfermedades, los tratamientos que se hacen con estas enfermedades tienden a desestabilizar el metabolismo. Claro. Son efectivos para tratar el problema específico. Por ejemplo, tienen que trabajar unos broncoespasmos, ¿sí? ¿Y qué hace el médico? Entonces le dan corticoides. El corticoide alivia los broncoespasmos. Pero ¿qué pasa? Te destruyen la flora intestinal. Cuando te destruyen la flora intestinal, ¿qué sucede?
se produce ahí lo que se llama una disbiosis. ¿Qué es una disbiosis? Una alteración de la flora bacteriana. Y ahí nosotros tenemos que una infección en el intestino. Entonces yo le pregunto a la gente, bueno, a ver, ¿alguna vez cuando se fue a lavar los dientes? No siempre, pero todas las noches. ¿Usted encontró como que tiene la lengüita sucia de blanco, por ejemplo? Ah, sí, yo me la tengo que cepillar, me dicen. Bueno, eso blanco que tienen en la lengua es un hongo que se llama Candida albicans. Sí, ¿Sí? sí. Y ahí nosotros ya tenemos el proceso de infección. A partir de ahí, bueno, ya sé que la persona puede sufrir de halitosis, o sea, mal aliento a la mañana cuando se levanta, que puede sufrir de estreñimiento, que puede tener distensión abdominal, o sea, que a veces come algo y se le hincha la panza enseguida, ¿sí? Sí, sí. Empieza a tener insomnio, ¿sí? Y que empieza a tener estados ciclotímicos de ánimo. En determinado momento está pum para arriba, ¿sí? Contento, exacerbado, ¿sí? Un par de horas y después colapsa. ¿Y qué pasa? Se deprime, se angustia, algunos se ponen a llorar y no le encuentran sentido, digamos, a eso. Claro, de hecho, por ejemplo, hay algo muy común que nosotros vemos ahora en las escuelas, en los chicos, ¿sí? Son estos chicos que empiezan a cortarse, que se empiezan a hacer marquitas en los brazos, Sí, ¿sí? a Que flagelarse. claro, porque muchos los plantean, digamos, como posibles estados de suicidio. En realidad me parece que es más una moda y una forma de manifestar, digamos, estados de ánimos que están totalmente alterados, digamos, ahí, Sí, ¿no? sí, sí, totalmente, totalmente. Carlos, Carlos, sí. proceso metabólico, perdón. No, por favor, digo que comenzamos un proceso de desestabilización total del cuerpo a partir de nuestra microbiota, a partir de nuestro intestino permeable y cómo no tener un trastorno de la ansiedad y cómo abordarlo desde ahí. La verdad que siempre digo que toda esta medicina actualizada con conocimientos empíricos, la verdad que yo lo auspicio fuertemente, lo felicito también para tratarlo desde ahí, y no solamente el abordaje que tiene que ver con lo psicológico, la terapia y punto, el paciente se va a la casa y sigue haciendo desfasajes alimenticios, ¿no? Así que bueno, desde ahí me parece totalmente excelente el abordaje interdisciplinario, para decirlo de alguna manera, como hacen ustedes, con nutricionista, Claro. atención de salud mental, y la verdad que es excelente porque la medicina va en ese sentido, va en ese sentido. Sí. Por ahí lo que la gente tiene que entender es que no se trata simplemente, digamos, de la alimentación, de una dieta, ¿sí? La dieta es importante, es la parte, digamos, la columna vertebral del tratamiento, pero sola es insuficiente. ¿Por qué? Porque en realidad lo que tenemos que hacer es reparar la microbiota. Cuando hay una microbiota alterada, digamos, el paciente no genera enzimas digestivas. Claro, Al no generar claro. enzimas digestivas no puede procesar los nutrientes. ¿Y qué quiere decir? Que todo lo que come, digamos, la mayoría de los nutrientes los aprovecha el hongo y no los aprovecha el paciente. Entonces el paciente empieza a sufrir Exacto. déficit de atención, empieza a sufrir problemas para concentrarse, se empieza a olvidar las cosas. ¿Por qué? Porque no absorbe los nutrientes. Entonces nosotros tenemos que reparar todo eso, reparar la microbiota y básicamente limpiar el intestino, porque Exacto. se elevan los niveles ácidos en el intestino y empiezan, digamos, a propagarse mucho los parásitos, las bacterias y los hongos. Y eso lo tenemos que reparar. O sea, Totalmente. reparar la microbiota implica controlar parásitos, bacterias y hongos, reconstruir la flora intestinal, recomponer las enzimas digestivas y darle los nutrientes necesarios hasta que el organismo pueda empezar a generarlos y a absorberlos como corresponde. Carlos, querido, fuerte abrazo, muchísimas gracias como siempre por tu buena predisposición y la verdad que me encantan estas charlas. Hasta la próxima y hasta muy prontito. Un gusto enorme y bueno, que tengan todos muy buenos días. Gracias, Carlos, querido. Fuerte abrazo. Ahí estuvo con nosotros el licenciado Carlos Silento, director de Linca Argentina, para que ustedes puedan ingresar a su página web y obtener todo tipo de información que tiene que ver con medicina, como decía hace un ratito, actualizada sobre el autismo, sobre los trastornos de la ansiedad y desde el metabolismo, es decir, desde lo que ingerimos desde la boca. Bueno, nos vamos a una pausa, mensaje al 11 58 87 22 22.